en la Asunción Catedral también le puso así como una especie de marca a todas sus gestiones, a desarrollar todo aquello que tiene que ver con lo que es el Paraguay, con lo que es la cultura del Paraguay y con lo que es el guaraní, ¿verdad? Yo creo que ese es otro elemento valioso que a lo mejor de adentro aquí de nosotros para afuera también es una imagen positiva, ¿verdad? No hace mucho me habían pedido la traducción de todo un manual creo que de gestión que me había pedido Judith Ramos, ¿verdad? Y un texto bastante largo que un equipo de traductores nuestro hizo la traducción y bueno, eso le cedimos gratuitamente, creo que es al distrito, ¿verdad? Al distrito nuestro. Así que también viene un poco, vengo a comentar esto porque creo que es importante. El trabajo completo y se dio gratuitamente en nombre de la Asunción Catedral. Bueno, hablar un poquitito de este tiempo. Bueno, todos los tiempos en Paraguay, como en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Tienen elementos culturales así llamativos, interesantes. En el caso nuestro nos estamos aproximando a la, yo voy a decir de esta manera, festividad, digamos, más tradicional, de mayor difusión, de mayor alcance a nivel nacional. La excusa hoy es un santo, y digo que es la excusa, porque ya nadie va por el santo, ¿verdad? Llegamos allí y ni siquiera está la imagen del santo. Me refiero a San Juan, la fiesta de San Juan, que es el día 24, y que en el caso nuestro acá en el Paraguay tiene ese ropaje y ese desarrollo pero tan particular, y que tiene una tradición de mucho tiempo. Lo importante también de destacar es que esto no es que uno pudo haber leído en algún libro. Hoy sí ya hay material informativo, pero mirando atrás, tanto tiempo transcurrido, imposible, no había pero ni remotas posibilidades de encontrar información para que la gente pueda leer y decir, bueno, llega la fiesta y tenemos que hacer esto y lo otro. Esto fue siempre de boca a oído, de padres a hijos, y se hizo tan fuerte que, repito, dentro de todos los santos cristianos, católicos, que normalmente se recuerdan acá, este es el más preponderante, el más fuerte. Repito que tiene un alcance nacional, porque no hay un solo lugar en Paraguay donde la gente no hable de la fiesta de San Juan. Y eso empieza ya hoy, decía yo, no, ya la excusa es el santo, pero hoy día ya tiene inclusive una especie de carácter hasta comercial, de recaudación. Hay gente que ya a comienzo del año en alguna comisión se reúne y dice, bueno, tenemos que juntar dinero, y lo primero que salta, vamos a hacer una fiesta de San Juan. Y con ese propósito se han hecho tantas fiestas de San Juan a lo largo de tantos años, y con el tiempo alguien por allí tuvo como siempre la viveza de decir, bueno, estamos haciendo todo en el mismo día y no estamos ganando lo que tenemos que ganar. Probablemente si hacemos antes, vamos a captar más gente. Bueno, y de allí se instaló un nuevo concepto, es el San Juan Volvé, que es antes de San Juan. Y eso ya empieza un mes antes. Les cuento que en este momento ya hay fiestas de San Juan en muchos lugares, pero recordando la fecha en el día de San Juan. ¿Y qué va a ocurrir después? Y también vamos a encontrar que hay fiestas de San Juan que se hacen después, inclusive mucho tiempo después, hasta un mes después. Y se habla por eso del San Juan Iré, lo que es después de San Juan. ¿Qué es lo que en este caso tenemos que, haciendo una historia cortita, calculan algunos, dicen 5.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, dicen que nacía justamente San Juan, y nacía en un día muy pero muy frío, extraordinariamente frío, y que la madre, tratando de complementar el calor suyo de madre para con el hijo, no encontró mejor opción que hacer fogata alrededor, ¿verdad? Como para calentar el lugar, y que de allí viene justamente la vinculación del santo con el fuego, porque decir San Juan sin el fuego es casi imposible, ¿verdad? Entonces, eso obviamente con el transcurrir de los años
fue llegando a toda la comunidad cristiana y católica, ¿verdad? Hoy, y se instaló en Europa, ya de Europa a través de España y de Portugal, llegan acá a América en tiempos de la conquista y en tiempos de la colonia, sobre todo acá con la presencia de las misiones, tanto de jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, vienen a Paraguay y acá hay ya que por una cuestión tan interesante en la mención de Itapúa como departamento, ¿verdad? La ciudad de Encarnación tuvo a una de las reducciones de 1610 que finalmente fue destruida, no quedó nada de la misión. Se instalaron las 7, ya entrando al departamento que hoy lleva el nombre de Misiones, el caso de San Ignacio, el Santa Rosa, Santa María, Santiago. Y ya entrando al otro lado, San Cosme y Damián, Trinidad y Jesús. Y el argentino también. Del lado argentino y también del lado brasileño, ¿verdad? Claro. Entonces, mirando la historia de la presencia religiosa acá, eso hizo que también con toda esa tradición ingresaran todas estas recordaciones. Y se instala, repito, y acá como que se arropa y tiene una identidad muy interesante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, están las pruebas. Probablemente yo por lo menos que ya les digo que investigué bastante, no encontré una fiesta parecida a esta, de San Juan mismo y de otros santos con las características de la celebración que aquí se hace. Una, por ejemplo, lo que llamamos las pruebas, que normalmente se hace el día antes. Muchas de esas pruebas pues, ya son imposibles, muestran justamente también un periodo de tiempo en el cual ciertos elementos eran comunes, ¿verdad? Por ejemplo, el tomar a veces el machete, un cuchillo largo, buscar una planta de banano, ¿verdad? Incrustar allí el machete, ¿verdad? Y un tiempo después retirar y allí supuestamente salen las iniciales de ella o de él, del futuro amor, de la novia, el novio, futura esposa o esposo, ¿verdad? Una cosa increíble, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente hizo? Y hasta hoy. El grave problema es que hoy en un edificio de altura ya es imposible encontrar una planta de banano, ¿verdad? Entonces, eso está reservado ya para las orillas, para las zonas rurales, en el entorno donde la gente todavía a lo mejor tiene la planta de banano. ¿Qué es lo otro? Algo que también se suele hacer, pero hoy ya no existe, es algo que uno se rebusque y por allí haga un pedido especial. Las famosas velas hechas de sebo de la vaca, ¿verdad? Vela de sebo, como le decía la gente, y ni siquiera la vela esperma, que son las otras, ni siquiera esas, las que se hacían tradicionalmente. Y esas en un recipiente se cargaba el agua, la costumbre de echar las gotas de la vela y supuestamente allí otra vez nuevamente aparecía la inicial del nombre de él o de ella, ¿verdad? Todo eso un día antes, todo eso relacionado a San Juan. San Juan que entró en un territorio que inclusive estaba a lo mejor más próximo a San Antonio, y era el que siempre encontrábamos, ¿no? Y pues teníamos que ponerle de cabeza también a San Antonio para eso, ¿verdad? Cosas raras dentro de la creencia, que tiene que ver el pobre santo ponerle de cabeza, bueno, pero para la gente así funciona, y se quedó de cabeza, bueno. ¿Qué más hay por allí? Y por ejemplo, el hecho de ponerla a una pobre gallina, ¿verdad? Encerrarla en un lugar, dejarla 24 horas sin tomar agua, sin comer nada. Y al otro día dice que todos los interesados en tener un novio y una novia se ponían uno al lado del otro, cada uno ponía enfrente suyo un poco de maíz, ¿verdad? Allí en el piso. Luego se soltaba a la gallina y salía ella corriendo y aquella persona de quien comía primero el maíz, bueno, esa era la afortunada o el afortunado, la próxima a casarse, novia. Bueno, se hacen. Ahora, por ejemplo, me llamó mucho la atención en muchas partes, y con el tema famoso de las redes sociales, pero más de uno está pasando y qué vas a hacer y cómo vas a hacer y dónde vas. Son como reminiscencias que aparecen en este tiempo y que nuevamente como que nos vinculan con ese tiempo anterior, del cual nadie puede negar su origen y qué sé yo, allí toda su ascendencia, papá, mamá, abuelos, abuelas. Eso en el día antes. En el mismo día, una cuestión fundamental pasa por la parte gastronómica. Y todo esto que dije también en gran parte se dice en guaraní, ¿verdad?
el Tatendí, que es la vela, el Pacobá, ¿verdad? Etcétera. Pero cuando entramos en la parte gastronómica, el vellú, por decirle a ustedes, una variedad gastronómica infaltable, cipá, la chipa, como le decimos, la sopa, el cipaguazú, el famoso sisano trenzado, que es una trenza de carne, ¿verdad? De allí viene el nombre de trenzado, ¿verdad? Y ¿qué más? Payagua mascada, algo muy tradicional. Longaniza, a ver quién de por allí uno ya se acuerda acá, y el otro día en plena clase contaba que la longaniza es la que se hace en base a la sangre y en las tripas lavadas del animal, ¿verdad? Eso bien condimentado adentro y comúnmente para nosotros una morcilla. Un alumno escuchó eso y se agarró la cabeza. Yo nunca supe que estaba comiendo sangre, de hoy nunca más como decía. Bueno, pero para él era lo máximo, pero cuando se enteró allí se fue al mazo la cuestión de comer morcilla. Para acá, longaniza, ¿verdad? Y eso se prepara de una manera tan tradicional. Y algo que quiero destacar siempre, la base alimentaria, salvo hoy que entramos en un campo de producción extraordinaria en materia de ganado vacuno, ¿verdad? La tradición siempre fue el cerdo. Todo se hacía en base a la carne de cerdo. Y de allí, por ejemplo, si echamos humití, ¿verdad? Que es con la harina de maíz. Tostada. Exactamente. Hemos maíz, dice la gente. Pasarle por el fuego que tome esa forma de harina tostada. Bueno, por citarles algunos, hoy en día, cuando uno hace un contraste entre lo que probablemente 30 o 40 años atrás, incluso puede ser un poco antes, 20, era una tradición cumplir con todo eso. Hoy en día la gente que ya entró con ese espíritu, repito, comercial, es lo que dice, no, si se han trenzado cuesta hacer, la carne está carísima. ¿Por qué no hacemos algo simple? Vamos y llenamos de vellú ahora. Todo sea vellú, un poco de cipá, un poco de sopa y lo nuevo, asadito, que nunca fue tradicional de San Juan, hoy ya está en San Juan. ¿Qué otra cosa? Lomitos árabes. Llavito, lomitos árabes, llavito, hamburguesa, sangre y lomito, pero todo eso ya es San Juan. Y qué notable, ¿verdad? En ese sentido, como al transcurrir el tiempo se fueron dando estos cambios y de una manera todavía, si se quiere, procurando mantener esa identidad tan profundamente arraigada con esa tradición de solamente esto es San Juan y esto no es. Acá tenemos un club, y yo sé, de paso yo le voy a hacer la propaganda, el Club Emiliano R. Fernández, está acá detrás de la Municipalidad de Asunción. Cada año hace el San Juan TET, el TET es el verdadero. Son los mejores, de San Juan son ahí. Sí, años. Creo que esta va a ser, si no te voy a equivocar, la edición 54. 54 años que el club, sin parar cada año, hace la celebración de San Juan. Y bueno, y ahora voy a lo otro, ¿verdad? Allí ya dije Sisano, dije Payagua mascada, dije Cipá, Vellú, todos nombres guaraní, y basado en elementos que dije acá tradicionales. El tema de la carne, sobre todo la carne de cerdo, y la presencia siempre del maíz. El abatí, ¿verdad? Un elemento fuertemente arraigado en la cultura paraguaya, ¿verdad? Si pasamos de allí al otro plano, que sería ya el plano de los juegos tradicionales, allí entran todos los que están vinculados al fuego, justamente. Y en un primer lugar podemos decir que la gente hoy, ya por también tener espacios pequeños y cerrados, ya por evitar el peligro, el riesgo, por ejemplo, ya no se hace la famosa pelota tatá. Tatá de fuego y la pelota con fuego. Es una pelota encendida que la gente comienza a patear como en un partido de fútbol. Puede ir contra cualquiera y que pase lo que pase. Pero todo en homenaje a San Juan. ¿Y qué es lo otro que hoy en día tampoco se hace ya basado en eso? Es el famoso toro candil, que es la imagen, la cabeza de un toro que se consigue de cualquier lado. Se le cubre con una especie de carpa o de tela y alguien se mete abajo y hace el papel de toro y comienza y con los cuernos con fuego, ¿verdad? Y recorren y se arma un verdadero barullo, la gente que corre, los niños, es una cosa extraordinaria. Y algo que tampoco ya se hace hoy por las dificultades que tiene, y si se hace ya de una manera muy
muy simbólica, es lo que se llama el Tatapuin Ari Yehazá, que lleva un tatá. Tatá al fuego, Ari sobre Yehazá, pasar sobre las brasas encendidas. Y hoy cuando más se hace, se pone 1,5 metros de brasas de fuego y la gente rápidamente, algunos pasan corriendo, en un paso ya está al otro lado. En la tradición original, que en muchos lugares se hace, esas brasas tienen que tener 3 metros de largo, 3. La persona que cruza tiene que pasar 3 veces, no una vez. Entonces pasa la primera y de este lado está la imagen de San Juan, llega, se presina, dice viva el Señor San Juan, da la vuelta, vuelve a cruzar, hace lo mismo, vuelve a cruzar la tercera vez y allí terminó su prueba de pasar sobre las brasas y no quemarse lo máximo, ¿verdad? Bueno, el otro juego también siempre con nombre guaraní es el famoso Ibiracén. Sí, es lo resbaloso, ¿verdad? El palo enjabonado o a veces con grasa, ¿verdad? Y arriba está la plata. Y exacto, arriba se le pone el premio, ¿verdad? Al que llega a la cima, a veces Con estamos 10.000 hablando guaraníes, con 100.000 ahora. por allí uno puede encontrar una biblioteca y todo ya allí arriba. Digo, bueno, ojalá que sea así, yo lo de la biblioteca, digo. Y bueno, y la gente que hace, en muchos lugares todavía sí, pero acá, por ejemplo, cuando se hacen en salones grandes, en estos tinglados, imposible romper el cemento para instalar ahí el palo, ¿verdad? Entonces ya qué pasa y la gente, no, esto tampoco vamos a hacer. Con la historia de que tenemos este inconveniente, este otro, entonces se fueron dejando de lado estos juegos que acabo de mencionar. Que es lo más común en la carrera OSA, ¿verdad? Que son normalmente niños, jóvenes, adultos, todos, se meten dentro de una bolsa y como una carrera común y corriente comienzan a una ida y una vuelta. Y siempre está el premio, en cada uno de los juegos hay un premio. El otro caso es, por ejemplo, poner en una paila, pero una paila de esa que acabamos de sacar del fuego, toda sucia por debajo, ¿verdad? Se le pone una moneda y alguien tiene que sacar eso, paila yejerey. Yejerey es la paila o la sartén, ¿verdad? Y eso se hace y de una manera extraordinaria. Hay gente que sale con la cara por toda negra allí, ¿verdad? Pero al final consiguió el objetivo y sacó la moneda, ¿verdad? Otro caso también muy, que a la gente le gusta y sobre todo a la criatura, es el famoso cambuchí yeyoká. El cambuchí que es el cántaro y yeyoká que es romper. Y bueno, y allí la costumbre de vendar a los niños, a las personas, ¿verdad? Se le da el palo y se le da unas cuantas vueltas, se deja colgado como una piñata, por ejemplo, ahora que me acuerdo con Delia en México, es casi lo mismo, solamente que acá es un cántaro, ¿verdad? Y se meten dentro, obviamente así como decía Ronnie, siempre hay premios, ¿verdad? Se pone dentro algún tipo de premio y la gente comienza a dar la vuelta y uno le grita más a la derecha, más a la izquierda, está abajo, pegada arriba, como, bueno, y finalmente se rompe y se tiran todos los que están allí. No solamente gana el que rompió, sino que ganan todos, ¿verdad? Pues, yo tengo esa experiencia justamente acá, solemos llevarle a nuestros nietos a estas fiestas. Nosotros leemos a ellos, pero con una cantidad de cosas llegando acá, era más o menos hasta los puños allí para ver quién se quedaba con algo más. Bueno, y a eso nosotros vamos a sumarle toda una serie de elementos nuevos que hoy en día se van incorporando. Por ejemplo, como la intención es generar dinero, se creó, por ejemplo, la figura de la cárcel, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita alguien le denuncia y a la cárcel, y para salir uno paga 5.000. Salió uno allí, alguien ya le denunció nuevamente adentro. Lo que sí, uno sale pelado de allí, no hay forma de salir con dinero, ¿verdad? Bueno, es la cárcel. Y lo otro, también una cuestión más nueva, la pruebera, ¿verdad? Está normalmente una persona allí, el grupo que se viste supuestamente de bruja, se pone en un lugar, tiene una bola de cristal allí, en fin, y bueno, y entra alguien y le lee y se cobra por eso. Pero son todas las manifestaciones que están de por medio con esta festividad de San Juan. Y repito, de vez en cuando hay un recuerdo propiamente al santo, pero hoy en día es un motivo interesante. Por una parte, como dije, para recordar, pero por el otro lado, algo muy interesante es que eso genera la reunión de la gente, de mucha gente, del vecindario, de otras partes. Y lo otro, la alegría que hay de por medio. Es como que uno se escapa un poco de esa realidad cotidiana y entra en un ambiente, hablando mal y pronto, hasta de felicidad.
compartir, comer, jugar, entretenerse, y bueno, terminado eso volvemos a lo de siempre. Pero eso es hoy la fiesta más grande que tenemos en el Paraguay. Yo sé que también lo hacen en la Argentina, que acá en el Brasil, pero con la envergadura y con las características que tiene San Juan en Paraguay, podemos decir que es una de las fiestas más tradicionales, más completas y que tiene una tradición de muchísimos años, del tiempo, repito, en que los misioneros se instalaron acá. Estamos hablando de 1610 para esta parte, estamos hablando de casi 450 años, cuando menos, o un poco más también. Bueno, eso es lo que básicamente quiero comentarles, y si quieren una consulta, un comentario, algo que ustedes quieran agregar, con todo gusto. Sí, gracias. ¿Y el casamiento cubano? Ahí está, el casamiento cubano. Ese era otro elemento. Está llamando buena. Bueno, y siempre se busca, siempre está la anécdota, que creo que va a ir así acompañada. Acá pues, como en muchas partes del mundo, esto tampoco es un patrimonio nuestro, claro, pero acá tomó una especie de, digamos, de faceta muy particular. Hasta no hace mucho, a veces se encontraban la pareja, los dos con mucho amor de por medio, pero la oposición de la familia de ella, por ejemplo. Tipo Romeo y Julieta, hermano, ¿eh? Por acá unos buenos, por acá los otros malos. ¿Y qué hacía normalmente el novio? El novio secuestraba trataba a la novia, ¿verdad? Y una cosa que no hace falta ser muy imaginativo, al poco tiempo la chica quedaba embarazada, y con la chica embarazada y el bebé de por medio venía él y se presentaba: bueno, acá estoy yo, me hago responsable de ella, de la criatura, y queremos casarnos. Basado más o menos en eso, se hace siempre esa pintura de un galán que aparece allí en la festividad de San Juan, que ya es por allí, como sin querer, queriendo, ya sin darse cuenta le embarazó a una chica. Allí por el costado. Y por ese lado oficial, él en pareja con otra. Parece que habemos de ejemplo acá. No, no como niño, Experiencia. Eso no es. Bueno. Y la cuestión es que en este caso viene en este caso que estoy mencionando, el novio oficialmente con una chica, normalmente hija de algún poderoso, ahí es el comisario, ¿verdad? O el alcalde, pero alguien con autoridad. Y por allí, por el costado, él embarazó a otra chica, ¿verdad? Se arma el día de la boda, se prepara todo a lo grande, ¿verdad? Ya viene el sacerdote, está parado allí para oficiar la misa de casamiento. Se le llama a la novia, aparece la novia, que ya también por esa cosa ya está también embarazada, ¿verdad? Y se le busca al novio, y justo allí ya aparece la otra diciendo: acá estoy yo también. Aquí estoy. Bueno, y en ese momento, cuando el novio se van a escapar, rauda por la derecha o por la izquierda, le buscan, la agarran, le traen, y forzadamente se produce finalmente el matrimonio, ¿verdad? Pero con toda esa hilaridad por medio, es una cuestión, no quiero decir totalmente así tradicional, pero que en muchas partes sirvió como una motivación para lo que se llama acá el casamiento coigual. Coigual en este caso, aquello que se hace fuera de la formalidad, más allá de lo que nosotros hoy decimos que coigual, que eso, en el sentido que sea una persona tímida, callada, de poco hablar, sino que también se refiere a todo lo que en este caso ocurre, sobre todo en zonas rurales, ¿verdad? De cogo y de coga viene. La palabra coga es la que se aplica en el campo de la agricultura y con las simientes, ¿verdad? Así es que eso tiene que ver con la tradición. Eso se pinta siempre, se le agrega allí la figura del policía que comienza a hacer sus disparos, todo allí. Y aparecen muchas veces las carretas, los caballos, todo eso se incorpora a la fiesta así. Pero, repito, es algo muy tradicional que en muchas partes se sigue haciendo. Espectacular. ¿Y los cambás? Bueno, allí yo les voy a invitar para esto que es muy interesante lo de Paco. Son dos momentos, no solamente San Juan, sino que como que se extiende. Y de por allí, si alguna quiere ir, yo les avisar la fecha. El día 29 de junio, o sea, los días siguientes
al 24 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. En la ciudad de Altos hay una compañía que no está muy alejada, 1000 metros, se llama Itaguazú. Y allí la festividad es la fiesta de los cambá. Y los cambá representan a los negros de la época de la colonia. Acá la presencia de Artigas en el tiempo de Francia, quedaron acá los famosos reductos de reducción, lugares donde estaban ellos sometidos. Uno de ellos, Reducto San Lorenzo, yendo acá, llegando al kilómetro 10 por la ruta Mariscal López, está el Loma Campamento, que comúnmente la gente le llama Cambacuá. Cambá es la gente de Emboscada, Emboscada, Paraguarí, Curuguatí, Guarambaré. Son lugares donde vamos a encontrar, aparte de esa población. Y entonces, lo que hacen allí en Altos es rememorar eso. Y se visten ellos de una manera tan particular, usan toda la máscara. Son promeseros, en el caso que estoy contando, saliendo un poco de la rutina. Y en ese lugar, ellos cada año se presentan y lo hacen por 7 años. Pagan una promesa, alguna enfermedad, algún problema laboral. Y en este caso, haciendo el pedido a San Pedro y también, si no San Pedro, al patrono de la gente negra o de color, que es San Baltasar, ¿verdad? Y entonces, la costumbre, ellos hacen un simulacro, empieza la ceremonia que se hace en territorio de la iglesia, van todos ataviados, todos con una especie de indumentaria. Hay un otro elemento que olvidé. Ellos, por ejemplo, guardan las hojas de banano, se secan y luego con eso hacen una especie de tejido y hacen como una especie de ropa así ¿cómo que le voy a decir? Como un mameluco, pero totalmente hecho con hojas de banano secas. Y se ponen una máscara. La gente de allí no sabe exactamente quiénes son los que están detrás de las máscaras. Y esa es una condición. Nunca ellos cuentan quiénes son. Hacen 7 años, si quieren renovar, vuelven a hacer otra vez. ¿Y cómo hacen? Van primero ellos, tipo 6 de la tarde, se presentan en la iglesia, le piden permiso a San Pedro para hacer la festividad que van a hacer. Y le piden a San Pedro que les bendiga. Salen de allí un montón de gente, en una pequeña cancha allí, y ellos van entrando. Ellos tienen instrumentos musicales propios. Les falta el tambor, tienen una flauta, pero son todos instrumentos que hacen percusión. Ingresan y por una parte están los cambás y por el otro lado también los que se visten con esta indumentaria de la hoja de banano y se ponen en la parte más oscura, en los costados. Y entran las criaturas y entran los adultos. Y algo que no mencioné de San Juan y de la época es que en muchos lugares, inclusive hasta hoy, 9 días antes, los famosos novenarios y 8 días después, más antes, ya al entrar junio, la gente juntaba y hacía unos atados de paja, ¿verdad? Y entonces, desde el novenario, la costumbre era salir todos hasta la plaza, poner fuego y salir a recorrer y viva el Señor San Juan, viva el Señor. Y siguiendo eso mismo, estos niños tienen así como un atado de paja y salen en parejas y comienzan ellos a jugar con el fuego y de allí de la oscuridad salen los cambás. Y vienen a asustarles y intentan atrapar a las criaturas y nuevamente se salvan ellos, ¿verdad? Todo ese simulacro, repito, una reminiscencia que viene de la época, si se quiere, de Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López, ¿verdad? Y el otro sitio que es muy interesante de visitar es el 24 de julio, el día de San Francisco Solano. De allí, Francisco Solano López, su nombre tiene relación con el día que nació, el santo a quien se celebra ese día. Y es en la compañía Minas de Emboscada, pasando Emboscada, casi llegando ya al río Quiribehuí, a la izquierda, donde está la famosa cárcel, hoy el penal de Emboscada. Entrando allí, unos 200, 300 metros, está una pequeña parroquia tan antigua, donde en vez de usar ropas, el resto de ropa y la máscara negra de los cambás, o la vestimenta del Paco Barogüe, la hoja de banano, estos toman plumas de gallina. Y en la última vez que fuimos justamente acá con Sabina, nos contaron que aparte de eso, para darle mayor belleza, le ponen también plumas de pavo.
Y entonces hacen toda una vestimenta que de comienzo a fin está hecho con plumas. Y se visten, y nosotros vimos, por ejemplo, a niños y a niñas, cuando le hicimos la entrevista a sus padres, nos decían que ellos estaban pagando una promesa, uno de ellos por estar enfermo. Era 7 años ir siempre el día de San Francisco a pasar esa festividad allí. Y esa es la fiesta que se conoce con el nombre de Guaycurú Ñemondé. Los Guaycurú refiriéndose a los indígenas que alguna vez vivieron en la zona. Y el Ñemondé es la vestimenta, el atavío del Guaycurú Ñemondé. Forma parte. Sí. Presidente, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, y simplemente decirle eso, ¿verdad? Que esas dos son ideas muy vinculadas también a la de San Juan. Adelante. Eso para que ustedes tengan un poco una referencia y de por qué siempre se recordamos también a San Juan. Porque en el tiempo de San Juan, porque no solamente hablamos indígenas, sino que también de la población negra que ya estuvo instalada en Paraguay. De allí viene la cuestión de los campos. Pero, Sí. te quiero felicitar. Hacemos gay para ver, hombre, era niño, ¿verdad? Vamos a compararlo a la niñez. No, te quería hacer una pregunta, Moda. Comentaste que hace 5.000 años antes de Cristo, La historia de San yo Juan. pensé que era San Juan Bautista, lo que, Claro que es él, ¿verdad? pero San Juan Bautista es la generación de Jesús. Ya, lo que se dice nomás que la tradición para alumnos que tiene hasta 5.000 años mirando ahora para atrás, ¿verdad? Ya, ok. Y otros dicen, a lo mejor un tiempo menor, pero se toma así como una referencia. Casi toda la Memoria literatura que hay, histórica. sí, se cuenta así como una especie de leyenda más bien, tratando de justificar el nacimiento, ¿verdad? De quien después iba a bautizar a Jesús, ¿verdad? Y cuando él nace es que hubo tanto frío y la mamá entonces decidió arroparle con fuego. Y allí la vinculación de San Juan con el fuego también. Algo más que también quería mencionar que es una de las y que generaba mucho furor, ¿verdad? Principalmente entre las niñas y las me lo llevé. Bueno, y se dan cuenta que hasta en el nombre. El bombero por ejemplo, no sé si él ya conoce, ¿verdad? Pero el bombero es uno de los mitos que normalmente tiene para muchos 1 metro o un poquitito más. Y es un varón peludo, siempre desnudo, y en las imágenes que aparece fumando, ¿verdad? Siempre tiene el famoso cigarro poí, se le dice acá, poí es fino, ¿verdad? Y fumando eso, y se le aparece a la gente, es un ser poderoso, y que aparece a la noche, y que por ejemplo de noche está prohibido decir bombero. Entonces por esa razón acá le decimos Caraípo y Jaré. Cuando ya es de noche ya no tenemos, porque el que dice bombero le está invocando, venir, y se aparece, ¿verdad? Bueno, y si no se le dice ñane amigo, nuestro amigo, Cuyaycuá, ese que sabemos, ñane Inú, nuestro compañero, pero nadie tiene que decir bombero porque ese es el riesgo. Y una vez que uno se hace amigo de él, para hacerse amigo, algo que le gusta la caña, lo otro el tabaco, lo tercero la miel, y lo cuarto la hierba mate, ¿verdad? Entonces la gente hasta hoy tiene la costumbre en el horno, en el tatacuá, ponen cualquiera de estos elementos o en la horqueta de uno de estos árboles, allí se le ubica. Para todos, nunca nada amaneció, ya eso que se le puso, nada amaneció al día siguiente, estuvo el bombero, ¿verdad? Y se hace el sentir con el piar, imita al piar de los pollitos, de las gallinas. La gente escucha eso y dice, ah, qué bombero, ¿verdad? Y él viene y cuando se hace amigo de la persona, le protege a la persona, pero de cualquier cosa. Yo brevemente les cuento de una de las historias que más me impactó, son datos que yo corroboré, ¿verdad? Yo hice una primera parte de recolección de cuentos populares y era de todo un poco, lo que me contaban fui anotando y en la siguiente traté de ser más riguroso y comencé a buscar datos y comencé a encontrar coincidencias, fechas, lugares, documentos de identidad, cosas como esas. En este caso fue una mujer que desde muy pequeña, la familia estaba vinculada al Caraípo y Jaré, al bombero, y dicen que de todos los hijos y las hijas de toda la familia, ella era la preferida del bombero, ¿verdad? Y al punto que ella creció, tuvo 2 parejas, 4 hijos, los 2 varones como
muchas veces muy tradicional en Paraguay, la abandonaron, quedó ella sola y siempre se hablaba de que, de hecho que en la foto que yo llegué a ver era una hermosísima mujer, ¿verdad? Entonces que siempre estaban los que me rodeaban por allí, venían, no precisamente con intenciones muy santas, ¿verdad? Y lo que ellos contaban era que nadie se podía acercar a ella, que inclusive se cuenta de casos de personas, de varones que amanecían todos arañados y atados de pies y manos en lugares allí alejados y que nadie nunca supo explicar por qué. Y resulta que fue él. Esta señora, como fue tan, por lo visto, tan próxima a la relación, al bombero le gusta mucho el fogón, en el interior la cocinita, ¿verdad? Bueno, y allí en la cocina ella le hizo como una pequeña hamaca, acá le decimos quijá. Bueno, y allí él tenía la costumbre siempre de aparecerse. Él estaba allí, él no molestaba a nadie, estaba allí al lado del fogón fumando su... Bueno. Y en una de esas amaneció la vaca, la única que tenía, aparte de eso ya vendía un poco de leche a los vecinos, amaneció muerta. No se sabe cómo ni no se sabe quién. Se enojó tanto ella que le mandó al diablo a sus hijos, que ya eran todos grandes, y entra a la cocina y él estaba, el bombero, y ella también sale y le dice, ande, ella poco ave, y yo, ¿qué estás haciendo acá? Ella lo único que dicen que sintió, ella con 85 años casi tenía cuando yo la entrevisté, me dice, yo lo único que sentí es que alguien me derramó como una especie de latona, de recipiente cargado de agua, y yo me mojé de arriba a abajo. Yo quedé totalmente mojada. Cuando yo me recupero, ¿verdad? Miro y ya no estaba él. Y después de un rato, yo salí hacia la parte posterior y encontré, pero todas mis plantaciones de maíz y de mandioca arrasadas. Era como que sacó de raíces todo y nunca más se le apareció en la vida. Ella se quedó lamentando por mucho tiempo. Intentó 50.000 veces redactar la amistad, pero no hubo caso. Son situaciones como esa, por más allá que sean ciertas o no, es lo que la gente cuenta. Claro. Y tiene que ver un poco con la figura, por eso también la presencia de él, como, y siempre YPE, por eso le decía, YPE significa el que está haciendo fuego, al costado del fuego, y en esta posición, medio acurrucado y alrededor del fuego. De allí viene la tradición del bombero YPE también. Y el que hace de bombero está desnudo. Ah, ahí también. Sí, sí. Desnudo. Está desnudo. Y pero uno se pinta mete a la todo, piecita, no sé. ¿verdad? Olvidé contar todo. Sí, en la piecita él está allí y después se pone de golpe